también un poco esto de equiparar los derechos, de dar las mismas posibilidades, de generar igualdad de oportunidades, y dentro de ese contexto se lanza hoy la campaña de vacunación y nosotros oficialmente tenemos el gran gusto de largarlo al Hospital de Villa Dolores, hospital que estamos pensando en refuncionalizarlo, hospital que además hoy se incorpora el Servicio de Atención Médica de Emergencia de la provincia de Catamarca, SAME, y va a ser su base en este hospital. Así que bueno, con mucha alegría en la búsqueda de que todas las cosas importantes de la salud pública pasen en San Fernando del Valle, sino con una visión mirando al interior mucho más federal y tratando de que todos los catamarqueños puedan acceder al sistema de salud con las mismas condiciones de equidad. Ministro, el tema del operativo en el interior, hace rato nombraba algunos departamentos, ¿cómo va a ser cada cuántos días? ¿Van a visitar las costas, sanatorios, domicilios? Ya estamos mandando al interior dosis de vacuna a toda la provincia, pero creemos que tiene un valor simbólico que las autoridades del Ministerio nos instalemos en cada lugar del interior, en Bañado, en Antofagasta, en Santa María, en Pomán, en Valle Viejo, para poner en valor lo que es todo el interior provincial y para que se pueda ver que queremos estar en todos lados y queremos generar la accesibilidad al sistema de salud de la forma más simétrica posible. Esto para nosotros es muy importante, por eso hemos decidido esta lógica en la campaña de vacunación 2016. ¿Cómo está la situación con respecto a la funcionalidad del SAME aquí en el Hospital de Villa Dolores? Bueno, nosotros después de ya hace varios años, el SAME está en Valle Viejo, hemos tenido algunas situaciones desde fines del año pasado, principios de este año hasta la actualidad, a raíz de lo cual hemos decidido instalar el SAME en el hospital. Creemos que primero creemos que es el lugar natural. Si bien es cierto, a nosotros nos gusta trabajar en red, coordinando el trabajo, ya lo hemos hecho con dengue, lo hicimos el otro día con el tema de adicciones. Esta es nuestra lógica, buscar a todos los actores, asociarlos, armar redes, nodos de complejidades crecientes y tratar de llegar a todos. Pero bueno, desde diciembre tuvimos situaciones en particular que hemos ido superando y hoy estamos ya instalados en el Hospital de Villa Dolores y nos parece que es un muy buen dato porque en realidad nuestra prioridad es llegar a todo el interior provincial con todos los servicios. Nuestro proyecto es provincializar el SAME y desde esa lógica, aún el 100% consta del gobierno provincial, no tenemos ningún problema en hacernos cargo de que ningún chacarero no deje de tener algún servicio de emergencia. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del director del SAME, del ministro de Salud y de la gobernadora, y el concepto sobre el cual estamos trabajando es que los chacareros puedan acceder al servicio del SAME de la forma que sea. Nosotros vamos a luchar para que sea de esta manera. ¿Cuál es la situación de los precarizados? ¿Y está pensado en futuro algún nombramiento? Estamos trabajando, ya hemos trabajado con los gremios, tenemos varios listados en donde se ponderan tres aspectos: uno es la antigüedad, otro es la función y otro es la foja de servicio. Lo llevo, doctor, a otro tema que también le interesa a la gente, es el tema de la ley, tolerancia cero de alcohol. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué nos puede contar? Mire, nosotros el otro día estuvimos en la ciudad de San Fernando del Valle, en el Hospital San Juan Bautista, una capacitación sobre siniestros viales. A partir de esa capacitación sobre siniestros viales, comenzamos a discutir el tema y lo superficializamos. Surgió el concepto en esa discusión de alcoholemia cero para todos los conductores de la provincia de Catamarca. Como nosotros, nuestra lógica es esta, era de acordar, era de tender redes, con los primeros que lo tratamos al tema fue con los intendentes de la provincia de Catamarca, para ir acordando, porque si bien es cierto uno puede avanzar en la legislación, puede avanzar en un formato de decreto, quienes son el órgano de aplicación de la ley o quien cuida la jurisdicción son los intendentes municipales. Los responsables de lo que pasa en el ejido municipal
son los intendentes. Entonces, lo primero que tenemos que acordar es con quienes tenían el poder de policía del tránsito del lugar. Ya hablamos con los intendentes, hemos avanzado en esta lógica, a ellos están bastante bien de acuerdo, estamos avanzando ahora en la letra y en el armado del proyecto, pero bueno, es como simplificar las cosas, solamente hablar de eso. Nosotros hablamos con 20 y pico de intendentes, con 4 senadores, también de la ley de salud mental, también del tema de los suicidios, también del tema de las adicciones. Hicimos un informe sobre las adicciones en Catamarca, tema que nos preocupa a todos los catamarqueños, y desde esa lógica, una de las respuestas que tenemos para el tema del alcohol en particular y los siniestros viales es Alcoholemia Cero. Otro es la Red Provincial de Lucha contra las Adicciones y la Red Provincial de Lucha contra el suicidio. En esa lógica vamos a capacitar actores municipales, actores del sistema público de salud, vamos a armar los nodos, vamos a armar las redes, vamos a articular con todos los actores, con la Secretaría de Seguridad, con el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a tomar las experiencias positivas de los cleros, como de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que están haciendo un trabajo extraordinario en la temática. Ayer nos hemos juntado con el juez de menores, con el doctor Gershani, porque habíamos pedido una audiencia con la Corte nos mandó al doctor Gershani como miembro del Poder Judicial para comenzar a articular y anular todas estas cuestiones. No nos tiene que quedar ningún cabo suelto, la discusión es de todas, debe ser transversal, debe ser con todos. Mientras más larga y más ancha sea la mesa y más gente pueda opinar, yo creo que vamos a tener los mejores aportes posibles.